Hola a todos, ahora vamos a continuar con la evaluación de cargos. Esta vez vamos a hablar de los métodos cuantitativos. Los diversos métodos de los que hay para hacer esta evaluación de cargos son cualitativos y cuantitativos. Nosotros ya habíamos hablado anteriormente de los métodos cualitativos. Hoy comenzaremos hablando de los métodos cuantitativos. Estos métodos se consideran un poco más analíticos, en realidad bastante más analíticos que los cualitativos, dado que los que vimos anteriormente, cualitativos, son un análisis más general. En cambio, acá lo que hacemos es descomponer los cargos en distintos factores y los analizamos por separado, de manera que vamos al detalle en el análisis de un cargo. Cada uno de estos factores que nosotros separamos le asignamos una puntuación. Esta puntuación puede ser determinada de distintas maneras, pero hay un puntaje, de manera que podemos ordenar de menor a mayor o de mayor a menor dependiendo de lo que nosotros estemos analizando y el objetivo que estemos tratando de alcanzar. Los métodos cuantitativos son los siguientes. Tenemos el método de los puntos por factor, el método de la comparación de factores, perfiles y escalas guías, métodos de porcentaje de Turner. Estos métodos de acá, de los cuatro, hay dos que son los más usados y son los más relevantes también. El método de puntos por factor y el método de comparación de factores. Vamos a hablar de estos dos eh, métodos, ¿ok? Dentro de lo que es métodos cuantitativos para la evaluación de cargos. Métodos cuantitativos, los pasos para realizar los métodos cuantitativos en general, son muy parecidos a los pasos de la evaluación cualitativa. Hay un paso adicional. Partimos con la designación del comité de valoración, que era el mismo primer paso de los cualitativos. Seguimos con el segundo paso, que también coincide. Se hace una entrevista del comité evaluador con el nivel directivo, una revisión de análisis y documentos, y aquí aparece un paso que es el paso adicional, el paso nuevo, que es identificar los problemas que pueden aparecer durante la evaluación. Esto es, no es, en realidad no es más que eh, mirar adelante, que cuáles son las posibles situaciones que nos pueden entorpecer la correcta realización de esta evaluación, según el tipo de cargo que tengamos, según cómo lo vamos a realizar, cómo lo vamos a medir. No vaya a ser cosa que estemos tratando de analizar cargos muy diferentes, por lo tanto tenemos que considerar distintos tipos de medición. Para algunos vamos a poder tener que crear grados, para otros porcentajes, para otros una escala diferente. Entonces ahí hay que entrar a ver cómo lo vamos a hacer según la situación, dado que el análisis el cuantitativo es al detalle, necesitamos ser más específicos también. Finalmente viene la selección de los trabajos que vamos a evaluar. El método de puntos por factor. Analicemos este primer método, de los dos que vamos a hablar más en profundidad. Tenemos el método de puntos por factor, que es, en el fondo, el que mide un contenido de un puesto de trabajo de acuerdo a la importancia que tiene cada uno de los factores. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la diferencia con el cualitativo? Porque antes también ordenábamos los cargos, pero ahora, antes de ordenar los cargos, vamos a ordenar un cargo y lo vamos a ordenar a nivel interno. Es decir, vamos a ir ordenando las partes que los componen. Este sistema, para un poco más de historia, fue ideado por Merrill ya en el año 1925
Y este fue el primer método un poco más analítico con el que se trató de dar más objetividad a este tipo de análisis, ¿ya? Eh, a pesar de que es el primero, es uno de los más precisos y de los más completos que tenemos para hacer este tipo de análisis, dado que al analizar las partes de cada uno de los cargos también estamos dándole importancia a cada uno de ellos. ¿Ok? O sea, si asignamos puntajes podemos ordenar y ver cuál es el que tiene mayor puntaje, el que tiene menor puntaje, dependiendo de lo que nosotros estemos buscando. Y algo súper importante es que eh, si se hace bien analíticamente, la verdad es que debería haber muy poca subjetividad. ¿Ok? Si bien dos personas pueden realizar este mismo análisis y a lo mejor no van a tener los mismos puntajes, pero sí van a andar muy parecidos porque en el fondo los más complejos, los factores más complejos de una persona deberían ser los mismos más complejos que la otra persona. O sea, el puntaje puede variar, pero debería haber una coincidencia. Este sistema, de alguna forma, lo que nos permite es trabajar con lo que vamos a llamar los factores compensables. Eh, esto que, ¿cuál es? A ver, los factores compensables vienen a ser elementos que forman a un cargo y que son, tal como lo dice su nombre, son factores que nosotros vamos de alguna forma a ponderar, ¿ok? Que vamos a darle más o menos importancia porque dentro de un mismo cargo no todas las habilidades y las características pesan lo mismo. De ahí que hablamos, hacemos una separación entre los requisitos físicos que pueda tener un cargo, los requisitos intelectuales que pueda tener un cargo, las responsabilidades que tiene un cargo, las condiciones en las que se va a desarrollar el trabajo. ¿Ok? De manera que esos elementos para un cargo va a ser, no sé, las condiciones, las habilidades intelectuales van a ser mucho más importantes en un cargo que en otro. Entonces aquí empieza a aparecer el tema de la ponderación. Ok, como yo les mencionaba, por ejemplo, para un docente, claramente hay habilidades intelectuales por sobre tienen mayor relevancia, tienen mayor ponderación en términos de puntaje que una habilidad física. Pero, por ejemplo, para un trabajador de la construcción, claramente la habilidad física pasa a tener mayor relevancia que una habilidad intelectual. Esto no quiere decir que la habilidad intelectual no tenga peso, ¿ok? Pero una empieza a ser más relevante que otra dependiendo del cargo que estamos realizando, que estamos analizando. Esto hace que de alguna forma la habilidad intelectual, física, de responsabilidad o la condición de trabajo de un cargo pasa a ser más importante o menos importante dentro de toda la organización. Ok, eso es relevante también porque nos permite ordenar, si tenemos el detalle, nos permite, si lo necesitamos, ordenar los cargos. Primero, los que tienen que ver con las habilidades intelectuales. Si es que somos una empresa, por ejemplo, que realiza trabajo meramente más intelectual, ¿ok? De conocimiento. Entonces todos los cargos que tengan como más relevantes las habilidades intelectuales van a ser cargos más importantes para la organización. O al revés, ¿ok? Puede que sean los menos importantes y esos cargos que tengan esa característica dentro de las últimas más importantes, esos cargos van a ser los menos importantes. ¿Ok? Entonces también nos permite hacer una suerte de ordenación de cada cargo y de los cargos también. ¿Ok? Entonces, de ahí que yo les menciono, ¿cierto? Que podemos encontrar distintos, por decirlo así, características o importancia de los requisitos, de los tipos de requisitos físicos, intelectuales, responsabilidades, condiciones de trabajo, en
las, los distintos cargos. De acá, bueno, como ejemplo, ¿cierto? Si la responsabilidad es muy importante, le vamos a asignar un peso de 40%. De manera que el otro 60% se va a repartir entre las condiciones de trabajo, las condiciones, las habilidades físicas y las habilidades intelectuales que le pedimos al cargo. Eh, Ahí, claro, analizamos el cargo y da que la responsabilidad es la más importante. Si cambiamos de cargo, claramente no aplica la misma ponderación. Esto funciona igual que cuando ustedes tienen las notas, ¿cierto? Hay unas notas, hay unas evaluaciones que son más importantes que otras, por lo tanto, tienen mayor peso, tienen mayor ponderación en su nota final. Perdón, avanzamos muy rápido. Ahí sí. El sistema de puntos ya requiere el manual de puntos. ¿Ok? Esto es una, una suerte de descripción de cómo vamos a asignar para cada cargo los distintos los distintos las distintas ponderaciones, de manera que no se está haciendo al ojo, ya tiene que dar determinado, cierto, en un documento donde diga específicamente que para tal cargo vamos a definir que las habilidades intelectuales tienen tal peso, las habilidades físicas tienen tal peso y así sucesivamente con cada cargo. Ya lo importante es que esto tampoco esto viene a ayudar, a ver, esto viene a ayudar a que no dependa de la persona que está haciendo la evaluación. Ya esto está lejos de, recuerden, de los métodos cualitativos que había harta subjetividad. Acá no la hay, por lo tanto, teniendo ese manual, por decirlo de alguna forma, el manual de puntos, ¿cierto? Una persona puede hacer el trabajo y sabe cuál es la asignación que se le está dando a cada habilidad en cada uno de los cargos. Si cambiamos a la persona que hace el análisis, bueno, el manual va a ser el mismo, debería llegar a un análisis similar si es que no el mismo. La descripción eh, se puede hacer de una manera cuantitativa a una manera cualitativa, ¿ya? Pero claramente acá también estamos tomando preferencia por la parte cuantitativa. Acá un segundo porque vamos a cambiar el título. Acá hay un error de tipiado. Ok, ahora sí estamos bien. Métodos cuantitativos. Si en otras slide anterior decía cualitativos, bueno, cuantitativos. Ok. Em, a ver, eh, como ejemplo, como ejemplo, el factor experiencia. Si nosotros quisiéramos darle una objetividad al nivel de importancia de de la experiencia que lleva la persona en la organización o en el cargo específicamente, ahí habría que describirlo, también es parte de las tareas, ¿cierto?, de definición de lo que estamos haciendo. Vamos a definir que la persona que tenga un año o más va a estar en un grado 4, 6 meses grado 3, 3 meses 2 y el que lleva un mes va a ser grado 1. De manera que acá esto podría representar, también podríamos haberlo dado como en vez de grado, como un porcentaje, ¿ok? O como puntos. Entonces, acá de alguna forma lo relevante es que le estamos dando más importancia a la persona que lleva más tiempo, ¿cierto? Va pesando más. eh, esta característica, este factor compensable, que es la experiencia, está pesando más en el cargo. ¿Ok? Los factores cuantitativos se pueden graduar a través de intervalos. También nosotros podríamos hacerlo de esta forma. ¿Ok? Por ejemplo, el factor responsabilidad por valor. Entonces, acá lo que tenemos ¿cuál es la responsabilidad? Es el manejo de dinero, ¿ok? Y le estamos asignando, ¿cierto? Mientras
mayor sea el monto que maneja la persona en dinero, por ejemplo, esto puede ser un cajero, ¿ok? Un cajero bancario, un cajero de supermercado, de retail en general, le podemos asignar mayor relevancia, mayor ponderación, ¿ok? Si lo quisiéramos hacer con porcentaje, a uno de los intervalos de manejo de dinero que tiene. Claramente, quien no tiene manejo de dinero va a tener el menor grado, porque en el fondo no cumple con la responsabilidad que estamos asignando. Entonces, eh, cuando aparezca en un cargo, cuando estemos analizando un cargo, y este sea un cargo que maneja dinero, vamos a esta tabla y decimos, mira, este cargo, este cajero maneja montos entre 100.000 y 1.000.000. Ok, entonces corresponde un nivel 3 y le podemos asignar cierto, ya sea el nivel o el porcentaje que este tenga asignado. Esto va, es un tema de la definición que hay que hacer, ¿cierto? Con con la asignación de los valores, de los grados, de los porcentajes. La idea es que sea coherente, ¿ok? Que una responsabilidad mayor tenga una ponderación mayor. El proceso para realizar eh, la asignación, ¿cierto? Y la evaluación a través de puntos por factor va a ser la siguiente. Vamos a hacer una elección de los factores que vamos a evaluar, ¿ok? Lo primero es lo primero. ¿Cuáles son los factores que vamos a evaluar? En general vamos a tener cuatro grupos para realizar este tipo de clasificación. Los requisitos intelectuales, ¿ok? Vamos a hablar de los requisitos físicos que nos exija, ¿cierto? El cargo. Las responsabilidades que conlleva el cargo. Por ejemplo, hablábamos recién de una responsabilidad de manejo de dinero que es bastante relevante y hay que ser bastante cuidadoso con ella. Incluso, incluso no manejando dinero en efectivo. Perfectamente se pueden manejar pagos con cheques, que es un documento que vale dinero, ¿ok? Y hay que saber cómo manejarlo. Las condiciones del trabajo también va a ser uno de los factores uno de los grupos en que podemos clasificar las tareas, ¿cierto?, que realizan algunos cargos. De hecho, en todos los cargos vamos a encontrar condiciones de trabajo, responsabilidades implícitas, requisitos físicos, requisitos intelectuales. Sin embargo, hay algunas en las que no todas o algunas van a ser muy poco relevantes o muy relevantes. Los cuatro requisitos, ¿ok?, involucran los siguientes factores de evaluación. Vamos a hacer una división de los cuatro elementos mencionados recién. Los requisitos intelectuales podríamos hablar de instrucción básica, experiencia, iniciativa e ingenio, que también tiene que ver con la creatividad, ¿cierto? Con una habilidad cognitiva de la persona. También hay que considerarlo. Los requisitos físicos, el esfuerzo que se necesita para realizar la tarea y alguna concentración. ¿Ok? Personas que a lo mejor no tienen una capacidad de, eh, de estar enfocado en algunas tareas, ¿ok? También es posible. O habilidades, por ejemplo, capacidades visuales, ¿ok? Por ejemplo, ser chofer de locomoción requiere cierto grado de un campo visual, una habilidad visual. De hecho, para manejar, ¿cierto? Para tener la licencia, se necesita una habilidad visual específica. Si uno no cumple con esa capacidad, simplemente no puede tener la licencia. ¿Por qué? Porque hay un requisito físico que no se está cumpliendo. Las responsabilidades, la supervisión que tenga que realizar, el estar a cargo de material, el ser capaz de cumplir con ciertos procesos o que los otros cumplan procesos, que es una mezcla de los métodos con la supervisión, ¿ok? Y manejar información confidencial también es muy relevante. Esta, esta parte específica de manejar información confidencial va cobrando mayor relevancia, va obteniendo mayor ponderación cuando el cargo está cada vez más arriba en la jerarquía.
las condiciones de trabajo, el ambiente de trabajo, los riesgos que estos rodean, las herramientas que la persona puede manejar, que ahí lo podríamos hablar con requisitos físicos en el caso de que tenga que usar maquinaria, por ejemplo, que necesite acarrear sacos. eh, Eso es ahí hay una mezcla de riesgos con esfuerzo físico. Una persona que no tenga la capacidad física para realizar ese tipo de trabajos está, cierto, en condiciones de trabajo que no son acordes a su capacidad. Bueno, no es que el trabajo no esté acorde a la persona, sino que la persona no es acorde para ese cargo. Puede ser perfectamente eh, un candidato perfecto para otro tipo de trabajo. Segundo paso, ponderación de los factores de la evaluación. Nosotros ya sabemos cuáles son los factores que vamos a evaluar, por lo tanto, vamos a definir, ¿cierto?, cuál va a ser la ponderación de cada uno de estos factores. Esto teniendo en cuenta la importancia que tiene respecto a los otros factores que estamos analizando del cargo. Vamos a montar la escala de puntos, ¿ok? De manera que vamos a asignar a los más relevantes, a los factores más relevantes, los puntajes más relevantes también, ¿ok? Y vamos a asignar los puntajes más bajos a los factores con menos relevancia. Se pueden utilizar, ¿por qué no?, progresiones aritméticas, geométricas o eh, alguna progresión que sea hecha para el caso, ¿ok? Estas progresiones aritméticas o geométricas son progresiones cumplen ciertas características matemáticas que para el caso pueden ser útiles. Eso dependiendo de lo que se necesite asignar. Vamos a realizar el manual, ¿ok? El manual para la evaluación del cargo. Vamos a hacer una suerte de diccionario, ¿cierto?, de qué significan los factores, en donde damos el detalle del factor requisito físico y vamos a detallar cuáles son los requisitos físicos de los que estamos hablando para el cargo. En el fondo es una suerte de guía estándar, ¿ok?, en la que una persona la lee y va a ver a lo que nos estamos refiriendo y lo debería entender cualquier persona que lo lee. La evaluación de cargos mediante el manual. Aquí es cuando aplicamos, ¿ok?, cuando realizamos específicamente la, la evaluación. Acá lo que vamos haciendo es tomar un factor, ¿ok? Vemos cuáles son los otros factores del cargo y decimos, no, este no es tan relevante o este es el más relevante y le asignamos el porcentaje asignado, ¿cierto?, a ese tipo de habilidad. Vamos a trazar la curva salarial en el paso 6. ¿Esto qué es lo que hace? Es que vamos a transformar el grado o el porcentaje, lo vamos a transformar en dinero. Esto es súper relevante porque de acá nosotros vamos viendo que las habilidades que son más importantes van a aportar más al, al salario final del cargo. Ya recuerden que hablábamos desde que empezamos a hablar de esto, de la evaluación, que los cargos deberían estar acorde, según sus exigencias, al pago que reciben. Acá, bueno, yo acá les hablo de algunos métodos, pero la verdad que no voy a entrar en detalle porque hablamos de elementos más pasos de ejes, ¿ok? En resumidas cuentas, ustedes lo pueden leer en detalle, ¿cierto? Pueden pausar y leerlo en detalle. Es que tiene que haber una correlación entre la importancia eh, del, de la habilidad dentro del cargo con lo que está aportando al salario. ¿Ok? Se pueden usar técnicas estadísticas o los mínimos cuadrados, ¿ok? Pero la idea relevante acá es que existe una correlación, ¿ya?, entre el grado asignado, que es la responsabilidad y la importancia que tiene, y el salario que se está asignando a ese mismo factor.
La definición de las franjas salariales es uno de los elementos ya finales y consiste en verificar que a lo largo de de todos los salarios, ¿ok? Cuando hablamos de línea de salario estamos hablando de toda la curva de salarios. eh, lo más relevante es que a cada punto, a cada cargo, le corresponde un solo salario. Y a cada uno de los factores que nosotros hemos analizado en alguno de los cargos le corresponde también un solo valor de relevancia y un solo salario asignado. ¿Ya? Esto no quiere, en el fondo lo que está diciendo es que no estemos dándole diferentes ponderaciones o diferentes, eh, por decirlo de alguna forma, diferente importancia a la misma habilidad en el mismo cargo. ¿Ok? Eso es súper relevante tenerlo claro. Sabemos que la misma habilidad física X, ¿ok? Eh, la que usted seleccione va a tener diferente relevancia en distintos cargos. Pero en el mismo cargo tiene que tener una sola asignación. De hecho, si hay más de una asignación, más de una ponderación a la misma habilidad dentro del mismo cargo, esto está haciendo que en el fondo la forma en que estamos evaluando está incorrecta. ¿Ok? En el fondo es coherencia respecto al trabajo interno que estamos haciendo del instrumento que estamos utilizando. Este elemento de el primer método por factores, ¿cierto? De los métodos cuantitativos para la evaluación de cargo, nos lleva a ver que estamos asignando puntos. Es un proceso en el que simplemente le asignamos relevancia a cada uno de los cargos y a cada una de las habilidades, ¿ok? De manera analítica. Eso quiere decir, agarramos un cargo, lo separamos en sus componentes, que son ponderables, en los factores, ¿ok? Ponderables, y según su importancia dentro del cargo le estamos dando alguna importancia numérica, algún valor numérico, que se va a traducir en un aporte salarial. Más adelante, en la siguiente entrega, vamos a hablar del segundo método, que es la comparación de factores. Vamos a ver algunos ejemplos concretos, ya que ese sistema, ese método lo requiere, más concreto de cómo realizar la evaluación de cargo a través de ese método, y se va a entender también en conjunto con, la, con el método de los puntos por factores visto recién. Se va a entender mucho más claro de qué es lo que estamos haciendo en términos numéricos. Hasta el momento hemos definido el proceso y la verdad es que en cierta forma guardan mucha similitud, porque de todas formas hay que asignar eh, hay que asignar importancia y ponderaciones, de manera que lo que tenemos que tener presente es que los métodos cuantitativos a la larga, todos se tratan en esencia de lo mismo, de asignar valores numéricos, valores objetivos a la importancia que tiene una habilidad en un cargo. Nos vemos próximamente.